Bienvenido al canal de YouTube de Acercate a la Vida. Esperamos que disfrutes de este mensaje y puedas compartirlo con quienes necesitan escucharlo. No olvides suscribirte y hacer clic en la campanita para no perderte de nuestras actualizaciones. Titulé el mensaje esta mañana, Enviados. Y quiero invitarte a leer conmigo Lucas capítulo 9, versículos 1 al 6, que dice así: Cierto día Jesús reunió a sus 12 discípulos y les dio poder y autoridad para expulsar a todos los demonios y sanar enfermedades. Luego los envió para que anunciaran a todos acerca del reino de Dios y sanaran a los enfermos. Les dio las siguientes instrucciones: no lleven nada para el viaje, ni bastón, ni bolsa de viaje, ni comida, ni dinero, ni siquiera una muda de ropa. Este solo versículo daría para todo un mensaje, ¿sí? Quedará para otra oportunidad. Por todo lugar que vayan, quédense en la misma casa hasta salir de la ciudad. Y si en algún pueblo se niegan a recibirlos, sacúdanse el polvo de los pies al salir para mostrar que abandonan a esas personas a su suerte. Entonces ellos comenzaron su recorrido por las aldeas para predicar la buena noticia y sanar a los enfermos. Bueno, como ya lo vimos y lo vivimos esta mañana, hoy es un día especial en el que hemos bendecido a 3 mujeres preciosas de nuestra congregación que no se van esta mañana ni estamos orando por ellas de pronto, porque de golpe, así, con un acto de arrojo, de arrebato, dijeron: nos vamos, ¿sí? Podemos dar fe de las 3, aunque están en distintas etapas de su vida, de su desarrollo como mujeres y también en el desarrollo de su llamado. Las 3 han sacrificado tiempo, esfuerzo, dinero y un montón de otras cosas, tierra, parentela. Imagínense lo que es dejar Acercate a la Vida para Celeste. Tremendo, es trágico, ¿no es cierto? Ella dice que sí, y yo sé que así lo vive, porque somos geniales, hermano. Y entonces es un sacrificio enorme. Pero de verdad, dejar el lugar donde te sentís cómodo, cómoda, donde lo estás pasando bien, además de tener la oportunidad de servir y de tener todo este afecto y este reconocimiento que se le ha tenido esta mañana, es un sacrificio enorme. Y todas lo han hecho por la indicación del Espíritu, ¿sí? Y por supuesto, en un momento, como te decía antes, diferente de sus vidas, por tiempos distintos, pero poniendo en juego cosas, siempre respondiendo a una misma vocación, que es el llamado del Señor. Hay un llamado, hay un propósito y hay una respuesta. Y entendí por eso que era esta una buena oportunidad para recordar algunas verdades sobre la tarea misionera, sobre un llamado de Dios que está sobre esta iglesia, una vocación apostólica que reside sobre esta casa. Nuestra congregación tiene una dilatada historia en el envío de personas al ministerio, ¿sí? Como iglesia enviadora. Seguramente voy a pecar de omitir algunos ejemplos y otros de los pastores me podrían recordar otros nombres, ¿sí? Y les pido que no me los tiren porque podemos estar un rato largo acá, ¿sí? Pero yo voy a mencionar algunos a modo de ejemplo. El primero que marcó ese espíritu fue nuestro fundador, que vino, fundó esta iglesia, se instaló en esta ciudad. Estuvimos hace apenas 10 días con un representante de la Misión Bautista en Argentina que vino a firmar la escritura de traslación de dominio de la casa de la calle Miguel Muñoz, donde actualmente funciona el nivel inicial de nuestro ministerio educativo, pero que en realidad fue la casa del pastor Bauler, fundador de esta iglesia, y que todavía pertenecía a la organización que lo envió a él. Pero desde esta iglesia, desde esta congregación, haciendo base en esta ciudad,
el pastor Baule extendió una tarea misionera siendo enviado por la congregación a abrir otras obras en la región. Y después hubo otros hombres que también siguieron esa vocación y esta iglesia abrió varias obras con muchos hombres de Dios enviados por esta casa, personas que lo hacían de manera temporal, otros que se instalaron de manera permanente, como fueron en su momento los pastores Jaime y Andrea en Allen, como había sido primero el pastor Rubén Navarro en Allen, después en Choel Choel, como eran los pastores Gasparini cuando iban a Cenillosa, y podríamos seguir mencionando cuántos nombres más. Y en los últimos 30 años, ¿sí?, de verdad hemos hecho un gran recorrido. Mariela, que no sé si está hoy entre nosotros, empezó primero una experiencia a Marruecos, me acuerdo, yo era más pibe de lo que soy ahora, y después estuvo plantando una obra y una tarea en Ferry, pero después la enviamos a España. A Marcela la enviamos, a Marcela López, a Senegal. Más recientemente a Jaime y Andrea los enviamos a Choel Choel, pero ellos llegaron con la tarea de un grupo de hermanos que habían iniciado ya un camino de plantar allí el Evangelio y de recuperar esa tierra que Dios nos había entregado. Y también hay otros hermanos que, aunque no están hoy vinculados ministerialmente a nuestra congregación, tienen la genética de esta casa y hoy sirven a Dios en distintos lugares del mundo, como puede ser Natalia Fuentes y su ministerio de oración profética, que la ha llevado a gran parte de América a ministrar y a muchísimos lugares en nuestro país. También podemos mencionar a la familia Rodríguez, que hoy están en Tenerife, pero que nacieron de esta casa, o el hermano de Natalia, que está en Tenerife, que hoy está en Castilla, en España también. Todas personas que salieron de acá y que fueron sembradas con el ánimo y el corazón por la misión y por ir y ser enviados. Y de nuevo, seguramente me estoy olvidando de un montón de nombres, pero estoy usando estos ejemplos para mostrarte cómo de verdad desde este lugar Dios ha enviado a un montón de obreros. Pero te tengo una noticia, hay un montón más. Qué poca fe a esa palabra. Hay un montón más. Hay un montón más. Y no me gusta hacerlo. No me gusta hacerlo, porque si hay algo que no me gusta es contradecir a mi esposa, porque me va a ir mal si contradigo a mi esposa. Definitivamente, y ya me está haciendo seña, pero lamentablemente tengo que decir que no, Celeste no es la última, y que se van a ir muchos más, aunque nos gustaría decir que sea Celeste la última, pero probablemente se van a ir muchos más. Y probablemente hasta nos toque a nosotros, quién sabe. Porque ninguno de nosotros tiene el tiempo, la vida y el territorio comprado para siempre. Estamos en la mano del Señor. Amén. Me encanta que se vayan entusiasmando con los amenes. Vamos a ir hablando un poquito más de esto enseguida. Pero por supuesto no me olvido de nuestros apóstoles, ¿sí? Enviados ya hace muchos años a esta tarea, y que viajan, ministran a las distintas iglesias de nuestra red, pero también a otras iglesias, y nuestro apóstol hoy tiene un rol fundamental en la tarea de acompañar y pastorear a los pastores de la obra bautista en Argentina, una tarea enorme, incansable, en el que también como ministerio y como congregación estamos involucrados, siendo su plataforma de envío. Bueno, podría seguir mencionando un montón de cosas, ¿sí? Pero ahora no solo hablamos de la misión desde la perspectiva de la acción institucional eclesiástica. No estamos hablando de que el envío es solamente para ir a plantar otra iglesia, porque también hay otras formas de envío y también han surgido otros obreros enviados a otras arenas, y aquí el abanico se abre de manera mucho más grande, ¿sí? Y acá muchos de ustedes están incluidos, pero también tengo ejemplos, ¿sí? Puedo mencionar algunos casos de hermanos que intencionalmente
entienden su rol en la función pública y en otros campos, en su trabajo, en la educación, en la salud o en el lugar donde Dios los pone, como una acción misionera. Y en este sentido hemos tenido varios hermanos, por ejemplo en la gestión de gobierno, Mariela Pereira, Virginia Calvo, Alejandro Calarco, bueno, el mismo pastor Diego, que hoy está involucrado en unos medios, de los multimedios más importantes de la región, y que podemos dar fe de cada uno de ellos que al momento de asumir el desafío que les tocó, lo entendían como un propósito misionero y lo han visto como un propósito de Dios, como un envío para una tarea misionera. Por eso mi propósito hoy es que dimensionemos el valor que tiene la acción de envío que hoy celebramos como congregación. Necesitas entenderlo y dimensionarlo, porque estos 3 envíos que hicimos hoy, aunque en su duración sean diferentes, su destino sea diferente y la forma en la que las chicas lo van a vivir es diferente, tienen una misma plataforma y un mismo origen, y es la vocación de esta iglesia como una iglesia apostólica y enviadora. También tengo como propósito que si tenés un llamado de parte del Señor, te determines a caminar en Él sin demoras. No pierdas más el tiempo. Y por último, que si nunca creíste tener un llamado, entiendas 2 cosas. Primero, que Dios tiene un propósito para tu vida. Y segundo, que estás en una casa con genética enviadora. Así que lo más probable es que si Dios te trajo acá, es porque muy posiblemente Dios te quiere enviar a algún lugar para que cumplas un propósito. Veamos esta dinámica que nos enseña la historia que leímos de Jesús y cómo Él envía a sus discípulos a la misión. ¿Te acordás del pasaje? ¿Sí? Te lo resumo. Jesús convoca a los 12 que había elegido, les da poder y autoridad y los envía, ¿sí? A echar demonios, a predicar las buenas noticias, a sanar a los enfermos, ¿sí? ¿Y qué dice el versículo 6? Que entonces ellos fueron, ¿sí? Así que en primer lugar, quisiera decirte que estás escogido para estar con Él, que somos escogidos para estar con Él. Jesús los envió, pero los escogió primero. Y Jesús llama para la misión a 12 personas que ya eran sus discípulos. Dice, llamó a sus 12 discípulos. Es decir, el día que los envió no fue el día que los encontró, sino que ya los había escogido antes. No llamó a cualquiera, llamó para enviar a aquellos que ya había escogido. Dice Marcos 3:14 que Jesús escogió a los 12 para que estuvieran con Él y para enviarlos a predicar. Es decir, lo primero que Jesús hizo es pasar tiempo con ellos y que ellos pasaran tiempo con Él. Antes de cualquier decisión de envío, antes que Dios te enseñe sus planes sobre tu futuro, si querés conocer cuáles son esos planes que Dios tiene para tu vida, lo que tenés que hacer es pasar tiempo con Dios. Necesitas pasar tiempo con Él. Y de esto puedo decir, aunque ahora me doy cuenta, pero que he sido inspirado por el mensaje que escuchamos el miércoles. ¿Cuántos estuvieron el miércoles? Muy bien, se lo perdieron los que no estuvieron. Encima no está grabado, así que te lo recontra perdiste. Así que podés agarrarlo al pastor Felipe. Después, Felipe Garrido, que está acá con su mate, que no convida, con remera negra, acá sentado en la segunda fila, y le decís que te lo predique antes de irte. Y armás un grupito y les predicas el mensaje, porque estuvo tremendo ese mensaje. ¿Por qué? Porque es la voz de Dios para este tiempo. Este es un tiempo donde necesitamos estar más cerca del Señor. Porque si querés que Dios te revele, que Cristo se te revele, necesitas pasar tiempo con Él. Y cuando conoces a Cristo en profundidad, entonces es cuando podés identificar sus planes para tu vida. Antes de cualquier decisión de envío necesitas pasar por ahí.
te pregunto, ¿cómo está tu tiempo de comunión con Dios? ¿Cómo está tu tiempo de comunión con Dios? Porque quizá te estás preguntando qué es lo que Dios quiere, o estás insatisfecho, insatisfecha porque sentís que no estás viviendo la plenitud de lo que anhelarías que suceda en tu vida en Dios, y hasta capaz que se lo estás reclamando a Dios. Pero para que Jesús primero te pueda decir cuál es tu asignación, necesitas pasar tiempo con Él. ¿Cómo está tu tiempo con Dios? Pregunté hace unos días por las redes qué cosas contaminan tu comunicación y tu comunión con Dios. Recibí muy interesantes respuestas. Pero la pregunta es, ¿qué está afectando tu comunión, tu comunicación, tu trato con Dios? Necesitas transitar ese camino. Necesitas pasar tiempo con Dios. Hacer los ajustes que necesites para estar en el lugar donde sus planes te serán revelados. No hay otro lugar. Ese lugar es en su presencia. Amén. Espero que sea más intencional tu búsqueda que ese amén. Te lo deseo de verdad de todo corazón. Más convencido, más convencida. En segundo lugar, vemos que estos discípulos fueron investidos de poder y de autoridad para la misión. Jesús le dio a sus discípulos, dice, poder y autoridad. Parecen sinónimos, pero no son lo mismo. El poder es la capacidad para hacer algo. La autoridad es la validación para hacerlo. Yo puedo tener toda la capacidad de corregir a una persona, pero si esa persona no valida autoridad en mí para con su vida, no va a tomar lo que yo le pueda decir, porque no me otorgó autoridad, aunque yo tenga toda la capacidad de poder transmitirle algo que creo que le puede hacer bien. Y de esos ejemplos podríamos decir un montón más. Una cosa es tener el poder, tener la capacidad, tener los recursos, y otra cosa es estar autorizado para hacerlo. Y dice entonces la palabra que Él les dio poder y autoridad. Hay una frase acuñada en nuestro entorno y es que dice que Dios no llama a los capacitados, sino que Dios capacita a los llamados. La impartición sobrenatural que necesitas para desarrollar el propósito de Dios en tu vida viene como consecuencia de tu llamamiento. Primero Dios los llamó, estuvo con ellos, les reveló propósito de ese llamamiento y entonces los empoderó para la misión y después los autorizó para ir a hacer la misión. Dios no solamente debe darte el poder, sino que también debe darte la autoridad. Comprender esto es fundamental, porque entre la elección y el envío ocurre este proceso por el cual, pasando tiempo con Él, somos investidos del poder de lo alto para una misión específica para la cual se nos otorga la autoridad necesaria. Esto es lo que hizo que al regresar de la misión, los discípulos le dijeran a Jesús, hasta los demonios se nos sujetan. Y les llamó la atención, pero Jesús le dijo, claro, es que para eso les di poder y los autoricé a ir. Entender el proceso es fundamental, porque hay muchas personas que se frustran porque cuando reciben el llamado y son elegidos, quieren automáticamente verse en la misión, pero no entienden la importancia del proceso, de pasar tiempo con Él y de asegurarse de ser empoderados y autorizados para la misión. Y eso tiene un tiempo y tiene un proceso. Puedo hablarlo con libertad porque lo hemos conversado mucho con Celeste, pero sé que Dios la trajo a Cele como parte del proceso para empoderarla y autorizarla, es decir, habilitarla para este nuevo tiempo. Y si hay algo por lo que Dios la trajo los últimos 7 años con nosotros, es con ese propósito. Y entonces ella hoy se va en el tiempo justo, donde pasó tiempo con Él,
¿Pero qué, Sergio? ¿Porque vino a Acercate a la Vida? No. Dios pasaba tiempo con Cele y Cele pasaba tiempo con Dios antes de estar acá. Pero definitivamente, y creo que me estoy adelantando a algo en el mensaje, pero es el momento para decirlo, definitivamente pasamos tiempo con Él cuando pasamos tiempo en la comunidad del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Y Dios te pone en esa parte del cuerpo que te va a dar el conocimiento de Él y de vos mismo para entender sus planes. La importancia de poder y autoridad, la impartición de poder y autoridad es una experiencia que se recibe en la intimidad con el Espíritu Santo y siempre en el marco de la comunidad de la iglesia, ámbito de manifestación y entrenamiento de nuestros dones y de nuestro llamamiento. Todas las personas que hablaron de Cele hoy y las que hablaron ayer cuando la despedían los jóvenes aquí también, hablan del reconocimiento de los dones y del llamamiento de ella, que eso es lo que la afirma para la tarea que va a ir a desarrollar. Pasar el proceso de estar sirviendo y unido a la iglesia donde Dios te puso, esa parte del cuerpo donde estás, es vital para tu empoderamiento y tu habilitación para el ministerio. Tercero, fueron enviados a una misión. Somos enviados a una misión. Cada uno de esos discípulos desarrollarían luego otros ministerios también, pero comenzaron siendo enviados a esta tarea específica, de menos a más. ¿Sí? Cele no es la primera vez que es enviada, pero hoy está habilitada con un envío distinto para otro tiempo, para otra dimensión, pero porque ha sido fiel en el proceso en el que vivió. Fueron llamados a echar fuera demonios y sanar enfermedades. No importa en qué ámbito te desarrolles, es el propósito de Dios para tu vida que donde te desenvuelvas ocurran estas dos cosas. Que los aires espirituales sean liberados y que las personas sean libres de toda enfermedad. Te lo repito, no importa dónde Dios te ponga, estas dos condiciones tienen que formar parte de lo que Dios hace a través de tu misión. Y es que los aires espirituales se limpien, que los demonios huyan porque la presencia de Dios está ahí y haya libertad en el espíritu, para que después también haya sanidad. Lo hablaba con Rosa ayer, le decía, qué interesante, ¿no? Porque ¿por qué el énfasis en la sanidad física que hoy sigue estando? Pero me imaginaba aquel tiempo, ¿no? Mi sobrina tiene una fisura en el brazo porque se cayó el jueves acá en la iglesia y se fisuró el brazo. Ayer se lo diagnosticaron y entonces anda con un cabestrillo, UMA. Pero ¿cómo le diagnosticaron el problema que le estaba generando el dolor? Porque le hicieron alguna placa, una radiografía o algo por el estilo. ¿Bien? Bueno, imagínense en los tiempos de Jesús. ¿A dónde se iban a hacer las radiografías? Yo me lo pregunto, acá estoy lleno de médicos, capaz que puedo meter la pata, perdón, si digo algo que no tengo que decir. Pero lo cierto es que no había el conocimiento y el avance tecnológico para diagnosticar los problemas de salud de las personas, pero imagino que se pegaban unos buenos porrazos en aquella época también. Y que también sufrirían esas consecuencias que sufren las personas hoy. Imagino el dolor y el problema que sería para esas personas que sin el avance de la tecnología y de la ciencia que tenemos hoy, sufrían las consecuencias de la enfermedad y la importancia del obrar sobrenatural de Dios en esas intervenciones. No estoy diciendo que hoy no hace falta, lo que estoy diciendo es que hoy a las personas quizá le aquejan otros problemas que las enferman, que las lastiman, que las destruyen, y no importa si es físico, si es emocional, si es espiritual, lo cierto es que si es económico, si es ideológico, pero no importa la enfermedad que sea, Dios te quiere usar para sanar toda dolencia. Amén.
Quizá vos no tenés en tu mente un territorio y quizá eso venga en algún momento a futuro, pero hoy estás en algún lugar. ¿Dónde estás hoy? ¿En qué lugar te desenvolves hoy? En el lugar donde ya estás, Dios quiere que empiecen a manifestarse estas dos cosas. Si vos entendés que sos escogida, que sos escogido, que Dios te llamó con un propósito. Y es posible que sea ahí donde estás, donde el Espíritu te haya enviado con poder y autoridad para cumplir tu propósito, aunque no lo estés viendo. Todos tenemos una misión asignada y el Espíritu te ha enviado a cumplirla. Tenés que cumplirla, porque el Espíritu nos envía con una misión. Después estos 12, cada uno iría a territorios diferentes, posiblemente en un momento no se verían más, pero al principio Jesús los empezó a enviar juntos. Antes de que Dios te envíe, como la envía a CL hoy, posiblemente hay otras instancias en el envío que Dios quiere hacer con tu vida a un territorio y necesitas verlo, necesitas transitarlo. En cuarto lugar, pareciera ser redundante el versículo 6 que dice: entonces ellos comenzaron su recorrido por las aldeas para predicar la buena noticia y sanar a los enfermos. Pero no, es importante clarificarlo porque hasta el versículo 5 lo que Lucas está describiendo es lo que Jesús estaba haciendo. Jesús llamó a los que antes había escogido, Jesús les dio poder y autoridad, Jesús les dio instrucciones. Pero el versículo 6 dice: entonces fueron, lo hicieron, respondieron al llamado. No es lo mismo, no es lo mismo. ¿Cuántas veces nos quedamos celebrando la asignación de Dios, pero acabamos sin responder a su llamado? Te lo voy a graficar muy claro, porque ocurre más a menudo de lo que queremos reconocer. Se hace un llamado, venís, pasás al frente, oran por vos, te dan una palabra profética así de larga y decís: amén, 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 wow, sí, Señor. ¿A dónde fuiste? ¿Cuál fue el resultado? No, que todavía estoy esperando, no, que todavía venimos trabajando con varios hermanos de distintas maneras que a principio de año, en el mes de marzo, respondieron a un llamado al ministerio y los reunimos y después hemos estado trabajando de distintas maneras y algunos están avanzando en ese llamado, algunos se están capacitando en seminarios, con muchos de ellos a veces tengo charlas porque vienen y me comparten, voy a estudiar en este seminario o en otro. Algunos han asumido nuevos desafíos ministeriales, porque de eso se trata. El tema es que Dios te llama, pero vos tenés que responder. La palabra dice que son muchos los llamados, pero pocos los escogidos. Porque de pronto no son muchos los que terminan después respondiendo al llamado de Dios. Quizá mucho de lo que no está teniendo respuesta en tu vida tiene que ver con que Dios aún está esperando la tuya. Estoy esperando respuesta de Dios. Sí, pero es que Dios ya te hizo una pregunta y vos todavía no le diste tu respuesta. ¿Qué está primero, el huevo o la gallina? ¿Quién tiene que responder primero? Quizá las respuestas que no vienen no llegan porque esas respuestas están en un lugar que todavía vos no estás atendiendo. En un lugar donde Dios te quiere responder, pero al que no estás yendo. ¿Estás ahí? ¿Estás ahí? No, ahí en ese lugar donde tenés que estar. ¿Estás ahí? Te voy a hacer, como se dice ahora, un spoiler alert. ¿Alguien no sabe qué es un spoiler alert? Un spoiler alert es contarte por anticipado lo que va a suceder antes de que debieras saberlo. Y yo creo que Jesús hace un poco eso con sus discípulos, aunque en realidad
lo tienen que vivir después. Pero claro, es tu propia película y entonces es más complejo. Pero Jesús le dice a sus discípulos dos cosas fundamentales. Primero, Dios provee, quédate tranquilo, no lleves nada para el camino, yo te voy a proveer. No te quieras cargar de cosas que te van a hacer más lenta y que te van a atrasar en el propósito, porque todo lo que tengo que proveerte para el momento oportuno, yo ya lo tengo preparado para vos. Así que le dice, no lleven ni bastón, es decir, no se ocupen de tener que apoyarse, no lleven comida, le dice, no lleven ni una muda de ropa. Con el desierto, la tierra, el olor a chivo que habría ahí en ese tiempo, todavía no existía ninguno de los desodorantes que usamos ahora. Dios mío. Y dirá, pastor, pero qué desubicado. Bueno, pero es que esa es la realidad. O sea, llevar esas cosas que son vitales, básicas, y le dice, no lleven nada, todo les será provisto. ¿Por qué es tan importante entenderlo? Porque si no lo estás viendo, eso es lo que te está deteniendo, porque crees que todavía te están faltando gestionar cosas que es importante tenerlas, no vaya a ser que después me falten en el camino. Y eso es lo que te tiene detenido, detenida, porque te estás matando, drenando tus energías en ocuparte de cosas que Dios no te pidió, porque todo lo que necesitas está depositado en la tierra en la que Dios te envía. Y no sirve que te lleves algo del lugar equivocado, porque te va a arrastrar, te va a frenar y además no está dentro de los planes del Señor. Y lo segundo que les dice el Señor, que también es tan importante, es no todos los van a valorar, no todos van a recibir lo que yo les estoy dando a que lleven. Prepárense para eso. Le dice, hay ciudades enteras que lo van a rechazar. Sacúdanse el polvo de los pies y váyanse de ese lugar. Y díganle, cumplí mi propósito. Si vos estás esperando que para que de verdad se confirme que estás en el lugar correcto, todos te amen, todos te quieran, todos te reciban, todos te aplaudan, todos te celebren, probablemente vas a seguir detenido, detenida eternamente. ¿Por qué? Porque Dios te llamó con un propósito para que le obedezcas y cumplas con llevar el mensaje que Él puso en vos. Y lo que da por cumplida la tarea no es que los demás te abracen y te quieran, sino que vos hayas estado en el lugar donde Dios te envió, en el tiempo justo, para entregar el mensaje indicado. Amén. Termino. Enviados. Vuelvo sobre el propósito de este mensaje. Primero, quiero recordarte que esta es una casa con visión apostólica, con una genética enviadora, y como cuerpo, todos somos parte de la misión, aunque el que es enviado sea otro. Así que hoy enviamos a Maite, a Marina y a Celeste, y ellas van, pero nosotros las enviamos y somos parte de ese propósito. Y tenemos que acompañarlas, tenemos que orar, tenemos que sostenerlas, tenemos que estar atentos, tenemos que hacerles sentir nuestro afecto, nuestro amor, nuestro cuidado. Tenemos que hacerlo, ¿sí? Tenemos que acompañar. Y por supuesto, como dijo Hugo cuando cerraba el momento y ya algunos se desconectaron, ¿no? No, reconectá con eso, ¿sí? Dijo Marina, Maite hicieron un esfuerzo enorme propio, ¿sí? Dejan su trabajo y que es su sostén. Sé que las dos trabajan y trabajan mucho y estudian y se preparan, pero ahora largan todo para irse allá. Y bueno, se van de viaje. ¿Quién pudiera irse a Europa? ¿Quién pudiera irse a Estados Unidos, no? Irse a Estados Unidos justo ahora que asume un nuevo gobierno y nadie sabe qué va a pasar. Hermano, entender el propósito de Dios. Podés quedarte criticando o podés bendecir. Yo quiero ser parte de los que van a ir con los que van. Así que yo te animo a que las bendigas, que te comprometas, que les preguntes, ¿qué te falta? ¿Cómo te puedo ayudar?
Les puedo asegurar que a alguna todavía le falta alguna de las cosas que necesitan y que son vitales para viajar. Y por ahí Dios te puede usar para hacerlo, para bendecir generosamente. Qué bueno si lo podés hacer así. Quiero también decirte que si Dios te ha plantado en este lugar, es porque te ha escogido con un propósito específico y te está dando poder, te está empoderando y otorgando la autoridad para esa misión. Seguramente ya sos consciente de esto, pero has demorado el cumplimiento por falta de consagración, por falta de compromiso, por miedo al precio que tenés que pagar o por cualquier otras miles de excusas, como me respondió una de las personas a esta consulta. ¿Qué es lo que contamina tu comunión con Dios? Las excusas, me dijo. Las excusas. Porque no hay razón más que las excusas que me autoformulo para justificarme de que no estoy pasando el tiempo con el Señor que necesito pasar. Y dije, amén, esa es la que más me representa. Porque todos quizá necesitamos revisar la dimensión de nuestro tiempo con Dios, que es el lugar donde recibimos instrucción para el llamado y la tarea que se nos ha sido encomendada. Pero tenés que, de una vez por todas, dejar de lado las excusas. Y en último lugar, si nunca creíste que Dios pudiera tener un plan para tu vida, la Biblia nos enseña que somos creación de Dios y que Él nos hizo a todos para expresar la grandeza de su luz. Dios tiene planes para con tu vida, Él quiere abrazarte y hoy te está llamando, como lo hizo con los 12. Como lo hizo con las personas que están a tu alrededor. Así que si estás acá y decís, yo no sabía que Dios tenía un propósito para mi vida, quiero decirte que estás escuchando esta mañana este mensaje porque Dios a vos también te quiere escoger. Y decís, no, pero yo no me siento un elegido, un escogido de Dios. Bueno, hoy Dios te dice, sí, yo te quiero escoger y te quiero hacer parte de mis discípulos.